Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy, Jeremías 26, 1 al 15, ¿cómo seguir viviendo cuando el desastre parece inevitable? Leemos entonces Jeremías 26, los versículos 1 al 15. Al principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo: Jeremías, ve al atrio de mi casa y diles a todas las ciudades de Judá que vienen a mi casa para adorarme todo lo que yo le ordene decirles. No retengas mi palabra. Tal vez te hagan caso y cada uno de ellos se aparte de su mal camino. Así yo dejaré de hacerles el daño que he pensado hacerles por sus malas obras. Diles de mi parte, así ha dicho el Señor, si no me hacen caso, ni ponen en práctica mi ley, la cual les expuse, ni prestan atención a las palabras de mis siervos, los profetas, que una y otra vez les he enviado y a los cuales no han querido oír, yo haré con esta casa lo que hice con Silo, y todas las naciones de la tierra usarán el nombre de esta ciudad como maldición. Los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en la casa del Señor. Y cuando Jeremías terminó de decir a todo el pueblo lo que el Señor le había ordenado decirles, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano y le espetaron. Has dictado tu sentencia de muerte. ¿Cómo te atreves a decir en nombre del Señor que a esta casa le va a pasar lo mismo que a Silo, y que esta ciudad quedará asolada y sin habitantes? Y todo el pueblo reunido en la casa del Señor se juntó contra Jeremías. Cuando los príncipes de Judá se enteraron de esto, fueron del palacio del rey a la casa del Señor y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor. Entonces los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y a todo el pueblo: como ustedes mismos lo han oído, este hombre ha dictado su sentencia de muerte, porque ha profetizado en contra de esta ciudad. Jeremías dijo entonces a todos los príncipes y a todo el pueblo: todo lo que ustedes han oído son las palabras que el Señor me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad. Así que mejoren sus caminos y sus obras y atiendan a la voz del Señor su Dios para que cambie de parecer y no les haga el mal que les ha anunciado. En lo que a mí me toca, estoy en las manos de ustedes. Hagan conmigo lo que les parezca mejor y más adecuado. Pero una cosa deben saber: si me matan, derramarán sangre inocente sobre ustedes y sobre esta ciudad y sus habitantes, pues lo cierto es que el Señor me envió a decirles a ustedes todo lo que ya han oído. Palabra del Señor. Amén. La pregunta que me hice y que les hice a ustedes también ya en el mensaje a base de este texto es: ¿cómo seguir viviendo cuando el desastre parece inevitable? ¿Cómo seguir viviendo cuando el desastre parece inevitable? Y la respuesta que quiero desarrollar a lo largo de este sermón es: seguiré viviendo en la confianza radical de que el Dios que acogió al ladrón arrepentido en su gran misericordia es y será también mi amparo y mi fortaleza en medio del desastre. O también se podría decir también: ese Dios que acogió al ladrón arrepentido en su gran misericordia es y será también para mí un santuario en medio del desastre. Ustedes saben lo que es un santuario. Digamos, hay una forma religiosa del santuario, ¿no?, que podría ser esto, o el santuario joven, por ejemplo, de Schoenstatt. Pero santuario originalmente viene de otra idea que, por ejemplo, lo tenemos todavía en el santuario de los loros. Me parece que está en Luque. ¿Se llama santuario del loro o estoy confundido? Donde se refugian los loros. O eso era en Juvena. Puede ser también. Bueno, santuario es un refugio en sí, un lugar donde pueden refugiarse personas o animales en ese sentido, un lugar donde pueden estar protegidos. Un santuario en sí, originalmente y también en la Biblia, es un lugar donde podían ir criminales, por ejemplo, homicidas, pero que mataron sin querer,
para que no caiga sobre ellos la venganza de sana. Es un lugar donde yo puedo ir y donde puedo recibir cierta misericordia, pero donde también tengo que exponerme a la justicia. Es un lugar de refugio. Para que no caiga sobre mí simplemente la justicia por mano propia, puedo refugiarme en esas ciudades. Entonces, en el antiguo Israel hubo varias ciudades santuario. Esa es la idea original de un santuario, un lugar donde yo puedo ir y refugiarme de la venganza, donde yo puedo recibir cierta misericordia, pero también donde tengo que exponerme a la justicia. Santuario es diferente a aguantadero. ¿Saben lo que es un aguantadero, me imagino? Un aguantadero es un lugar donde va un criminal, pero no para cambiar, sino para seguir siendo ladrón, básicamente, ¿no? Bueno, acá en esta ciudad, sobre todo en el centro antiguo, tenemos muchos aguantaderos hoy en día por todos los edificios que están vacíos. Entonces, todos los chespi tienen ahí sus lugares donde refugiarse, pero no para exponerse a una justicia, sino para seguir siendo ladrones. Bueno, lamentablemente no son los únicos aguantaderos en esta ciudad. Lamentablemente a veces hay fachadas de instituciones que parecen ser instituciones capaces de justicia y de derecho, pero por dentro, cuando uno mira detenidamente, son también aguantaderos. Lugares, cuevas de ladrones, básicamente, como dice Jeremías y como dice Jesús. Es decir, lugares donde no se celebra la justicia, donde no se practica la justicia, sino más bien la injusticia, y se pone la fachada de algún otro negocio o incluso de alguna institución pública. Tuve que ver alguna vez con un comisario que me hizo acordar mucho a una película que se llama Training Day, Día de Entrenamiento, que tuvo que ir a una comisaría que era completamente corrupto, es decir, que era realmente un aguantadero, y donde él fue tratado por sus compañeros, que eran todos corruptos, como un criminal, es decir, por justamente querer hacer las cosas bien. Lo apartaron, le hicieron la vida imposible, es decir, parecía que él era el criminal dentro del aguantadero. Y ese es el problema en aguantaderos, y donde uno se da cuenta de que uno está en un aguantadero y no en un santuario, cuando vos querés vivir rectamente y todo alrededor te empiezan a tratar como si fueses un criminal. Es un buen indicio para darte cuenta que no estás en un santuario, sino estás en un aguantadero. ¿Por qué hablo de esto? Porque bueno, el sermón que Jeremías debe entregar en la casa del Señor en Jerusalén, es decir, en el templo, tiene que ver precisamente con esta distinción. El templo, que se suponía que tenía que ser un santuario, se había convertido en un aguantadero, en una cueva de ladrones. Por eso vamos a ver 3 puntos: el aguantadero espiritual, el ladrón arrepentido y al que fue contado entre los ladrones, y tercero, cómo seguir viviendo entonces cuando el desastre parece inevitable. Porque esto es, digamos, uno puede ver, digamos, cualquier película criminal, digamos, todos los aguantaderos siempre en algún momento terminan, ya sea por inercia propia, digamos, de adentro, por los malvados, digamos, que hay adentro, que se van comiendo propiamente, digamos, uno al otro, o porque por fin llega la justicia. Es decir, los aguantaderos no tienen futuro. Quien está en un aguantadero siempre va a estar expuesto, digamos, a un desastre inevitable. Vamos a ver entonces el sermón de Jeremías, o la cueva de ladrones o el aguantadero espiritual. Acá Jeremías recibe un encargo de que él tenía que ir al templo a decirles a toda la ciudad de Judá, es decir, todas las personas que venían a adorar al templo, de que ellos estaban haciendo mal, de que ellos iban por malos caminos, que ellos tenían que convertirse, arrepentirse de sus malos caminos. No está del todo el sermón completo lo que Jeremías entrega. Eso lo encontramos mucho antes, ya en el capítulo 7 de Jeremías. Ahí está el sermón completo de que Jeremías entregó, y por lo cual se enojaron tanto las personas alrededor, porque justamente en el centro de ese sermón él dice estas famosas palabras, Jeremías 7:11. ¿Acaso esta casa, el templo, el que tenía que ser un santuario, donde se invoca mi nombre, es para ustedes una cueva de ladrones? Tomen en cuenta que yo también veo esto, dice el Señor. Ese es el centro del sermón de Jeremías. El templo,
el gran templo, el magnífico templo de los judíos, se había convertido en una cueva de ladrones. ¿Quién dice esto después? 500 años después, Jesús. Entra al templo y otra vez dice, same history, otra vez lo mismo. Esta cueva, en este templo, ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Ahora, la interpretación siempre es que Jesús se dirigía a los mercaderes diciendo que ellos son los ladrones. Pero, digamos, hay que entender un poquito cómo funciona una cueva de ladrones, cómo funciona un aguantadero. La gente no es que roba dentro del aguantadero. Sería lindo si la gente robase dentro del aguantadero. Los ladrones roban fuera del aguantadero y van al aguantadero justamente para sentirse protegidos de la justicia. Ese es el problema del templo. Eso es lo que dice Jeremías, o Dios a través de Jeremías y después Jesús. Todos ustedes que roban afuera, vienen al templo y lo usan como un aguantadero. Lo usan como una cueva de ladrones, lo usan para gozarse lo que ustedes han hecho mal. Hay uno capaz se entiende porque la gente está tan molesto con este Jeremías y lo quieren espetar como si fuese un asadito brasilero. Está tan sumamente molesto porque, digamos, es su centro religioso, su religión, su lugar donde ellos decían, acá estamos adorando a nuestro Dios y Dios nos está bendiciendo porque nosotros somos la nación elegida. Y este viene a decirnos que nosotros somos ladrones que usamos este templo, este santuario, como si fuese un aguantadero de Quilipa. ¿Por qué le dices Jeremías esto? Bueno, esto lo tenemos claramente acá en Jeremías 26. Él dice, porque ustedes hacen mal, ustedes no cumplen la ley del Señor. Ustedes no hacen lo debido. Ustedes le quitan lo que pertenece a su prójimo y quien quita lo que es del prójimo es un ladrón. Y ustedes también no solamente quitan al prójimo lo que es suyo, sino también, por ende, quitan a Dios lo que es suyo. Es decir, la adoración verdadera. Porque ¿cuál es el resumen de la ley? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? El resumen de todas las leyes que Dios ha dicho. De una manera bien sencilla para que nosotros podamos recordarnos. ¿Qué es lo que debemos a Dios y qué es lo que debemos a nuestro prójimo? Amar. Amor a Dios con toda la fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo segundo que es igual a eso, amar al prójimo como a ti mismo. Easy peasy. Ahora, quiere decir, donde yo no amo a Dios sobre todas las cosas, por ende soy un ladrón, porque le quito a Dios lo suyo. Si le debo a Dios mi amor por sobre todas las cosas, si no le doy ese amor, me convierto en un ladrón. Porque el ladrón no solamente es aquel que toma activamente y quita, sino también aquel que retiene lo justo, también es un ladrón. Hoy estoy equivocado. No le veo muy convencido. Dice, no, ladrón solamente es que efectivamente va y roba. No. Cuando pasas por un accidente y no le prestas debida ayuda al prójimo, sos igual de culpable como aquel que arrolló a ese pobre hombre o mujer, lo que esté por ahí, al omitir tu ayuda. Es decir, no solamente el hecho nos convierte en delincuentes, sino también la omisión nos puede convertir en delincuentes. Por ende, si no le damos a Dios lo que es suyo, nos convierte en ladrones de la gloria de Dios. Si no amamos al prójimo como a nosotros mismos, es decir, tratando de preservar su integridad, tratando de preservar su dignidad, tratando de que lo suyo, es decir, lo que necesita para su vida, que Él lo puede preservar, nos convertimos en ladrones del prójimo. Sí, sé que dicen, pastor, está hablando bobera, como dicen los brasileños. Y no lo digo yo. Sí, digamos, no me resulta fácil decirle esto porque sé que no me quieren mucho si yo le digo esta cosa. Sé que me quisieran más si yo le dijera que Dios simplemente es amor y Dios nos ama y terminamos y chao, vamos a nuestra casa. Precisamente por esto Dios acá le dice a Jeremías también, no retengas nada de lo que yo te he dicho, porque Dios sabe, lo que Él entrega a Jeremías no es palabra fácil, no es que lo que le gusta a la gente escuchar eso. Pero eso es lo que debemos a Dios y a nuestro prójimo. A Dios, amor por sobre todas las cosas, es decir, la gloria, y a nuestro prójimo, un amor que preserva lo suyo, que preserva su dignidad, que fomenta su bienestar. Eso es lo que le debemos. Cuando no le damos esto, somos ladrones de lo que es suyo, del prójimo y de Dios.
Ahora, la pregunta un poquito es, ¿por qué, por qué Dios, digamos, no simplemente entonces destruye, ¿no? Porque, digamos, hace todavía el esfuerzo por anunciar, justamente para que cada uno pueda darse cuenta de que está andando por mal camino, justamente para decirle que si siguen así, el desastre va a ser inevitable. Porque Dios ciertamente no aguanta los aguantaderos. Por eso Dios instruyó, digamos, que pueda haber policía y que pueda haber justicia para erradicar cualquier aguantadero en la vida real, y mucho menos va a aguantar un aguantadero espiritual, es decir, allí donde la religión se convierte en un aguantadero, allí donde la gente va después de haber vivido robando a los demás lo suyo, pensando que pudieran blanquear su vida, porque así también puede funcionar un aguantadero, ¿no? Habrán visto tal vez Breaking Bad. Todo el dinero, digamos, que puede provenir del narcotráfico, uno lo pone simplemente en fachadas, en negocios fachados para poder blanquear esto. Bueno, el templo lamentablemente tenía precisamente esta función. Era un poquito el blanqueamiento de la vida mala de los judíos. Sabían que no estaban cumpliendo la ley de Dios, pero iban al templo, sacrificaban algo pensando que así ya iba a estar bien otra vez todo. Entendido así, la adoración a Dios, entendido así, el sacrificio se convierte en una coima. Decir, Dios, te paso esto, te paso mi sacrificio, ahora hace la vista gorda frente a lo que sabes que estoy, digamos, haciendo. No estoy todo bien, pero bueno, estamos bien nosotros. Si te doy un poquito de mi dinero, de mi tiempo, de mi adoración, entonces vamos a estar bien. Ese era el problema del templo. Entonces Dios otra vez le dice, si ustedes siguen en ese aguantadero, yo no voy a aguantar un aguantadero espiritual. No voy a aguantar que se doble y se tuerce mi ley. No voy a permitir que ustedes sigan quitando lo suyo al prójimo y lo suyo, lo mío, lo que es mío de Dios, es decir, la gloria. Como nosotros nos podemos dar cuenta si nuestro sistema religioso está mal. ¿Cómo podemos darnos cuenta si efectivamente nuestro Dios efectivamente es un santuario o si es un aguantadero? Es decir, si mi Dios funciona como alguien que hace la vista gorda frente a lo que yo hago, o si Dios efectivamente es un Dios santuario, donde yo voy a recibir misericordia, pero donde yo tengo que cambiar profundamente mi vida. Primero, un poquito sirve verte en el espejo de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Ahí te puedes dar cuenta, capaz en tu vida, donde tal vez estás robando a Dios. ¿No? Primer mandamiento, segundo, tercer mandamiento, todos esos tratan sobre lo que pertenece a Dios. De no tener Dios por encima del Dios Altísimo, de no tener otro Dios, digamos, de usar el nombre de Dios no en vano, es decir, de invocarle en todas nuestras necesidades. Eso es la explicación. Invocar a Dios en todas nuestras necesidades, esperar de Él todo lo bueno, toda nuestra ayuda. Y lo tercero, santificar el día del Señor, es decir, escuchar gozosamente su palabra. Esa es la santificación del día del Señor. Esto sirve un poquito para ver en nuestra vida si le estamos robando a Dios lo que es suyo. Los otros 7 mandamientos sirven para fijarnos si tal vez le debemos algo a nuestro prójimo. Cuarto mandamiento, honrar a nuestros superiores, en la familia a nuestros padres, en el trabajo a nuestros jefes, en una ciudad, en un estado, digamos, a nuestros gobernantes. Por más bien o mal que nos caiga, dice que en este país no es fácil, porque el prójimo no nos hace fácil, nuestro gobernante a veces no lo hacen fácil, darle el debido respeto. Pero aún así, no desearle la muerte, orar por nuestros superiores, aun cuando hacen mal. Y capaz aún más cuando hacen mal, orar por ellos. Quinto, no matar. Pero eso no solamente implica no matar, sino también hacer todo lo que está al alcance de nuestra mano para que nuestro prójimo pueda vivir. Es decir, promocionar la vida. Sexto, no adulterar. En esta ciudad temo que es un poquito un problema. Es decir, de no romper la estructura familiar más básica, básicamente es eso. No romper la estructura básica familiar, porque es el núcleo, digamos, más donde se gesta la vida, donde se fomenta la vida. No romper eso, más bien fomentarlo. No hurtar, bueno, eso es claro, digamos, más claro échale agua. Es decir, no apropiarme de nada lo que pertenece a mi prójimo.
Octavo, no romper la dignidad, es decir, dejar que mi prójimo siga siendo digno. ¿Y cómo hago eso si no hablo mal de él? No hablar mal de él, sino hablar bien de él. Y noveno y décimo, no desear con mi corazón tener todo lo que tiene el prójimo. Porque ahí empieza todo la corrupción, digamos, de los otros 7 mandamientos. Ese es el espejo, apreciado hermano. Ahí te puedes fijar si tal vez le debes algo a Dios o si le debes algo a tu prójimo. Y el siguiente paso es preguntarte un poquito, si tu Dios, el Dios que estás adorando, sirve como un santuario para ti, es decir, para mejorar tu vida, o si tu Dios es un Dios que simplemente tiene esa la vista gorda a tu vida. Porque donde Dios y el ser humano se encuentran, alguno de los dos tiene que cambiar. Si tú no sales transformado del encuentro con Dios, quiere decir que convertiste a Dios a imagen y semejanza tuya. Y muy probablemente lo convertiste en alguien que simplemente hace la vista gorda frente a lo que estás haciendo. Ahora, donde vos salís transformado, casi puedes estar seguro que estás adorando al Dios vivo, al Dios de misericordia, al Dios de justicia. Y les animo, apreciados hermanos, a hacer ese ejercicio, a darse cuenta qué es lo que debemos a Dios y qué es lo que debemos a nuestro prójimo. Hacer ese ejercicio de preguntarnos, ¿mi Dios es un santuario o es un aguantadero para mí? Y lo pueden hacer con toda tranquilidad y con toda certeza, apreciados hermanos y hermanas. Por eso quiero hablarles sobre el segundo punto, el ladrón arrepentido y el que fue contado entre los ladrones. Acá Jeremías es tratado como si fuese un criminal, el que es justo, el que declara y aclara la palabra de Dios. Es tratado por todos como un criminal. En Isaías 53, es el gran canto del siervo sufriente, dice, él será contado entre los malhechores. Es decir, mi siervo, el que va a traer salud a las naciones, será contado entre los malhechores, será contado entre los criminales. Y eso es lo que pasa acá a Jeremías. Pero no solamente a él le pasa eso, sino 500 años después le pasa a otro, que es contado entre los ladrones. Y no solamente contado entre los ladrones, sino colegado entre 2 ladrones. Por eso tenemos siempre 3 cruces acá, para recordarnos que Jesús no es que es simplemente un accidente de la historia, sino que Él efectivamente fue tratado como un criminal, crucificado entre 2 criminales. Tomó sobre sí eso ¿para qué? Digamos, si uno quiere leer la historia de Jesús, espiritualmente lo puede hacer, pero digamos, uno cuando llega al punto de la crucifixión, sobre todo en Lucas, y lee el punto que uno de los ladrones dice a Jesús, acuérdate de mí en tu reino, y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tan solo por eso Jesús vino, para darle a ese ladrón arrepentido la certeza de la misericordia. Y ahí te tienes que dar cuenta para qué vino Jesús. Vino como alguien completamente inocente a un gran aguantadero, fue tratado como el peor criminal, pero para darle redención a quienes estuvieron con él. Saben que si ustedes no quieren leer la Biblia, y a algunos sé que les cuesta, pero entonces por lo menos tómense el trabajo de o leer el cuento corto de Stephen King, Rita Hayworth y Shawshank, o la película fantástica que se llama Shawshank Redemption, El sueño de libertad. Esa es básicamente la historia de Jesús puesto de manera ficcional, digamos, pero de una manera de una humanidad tremenda. Un abogado o un banquero que es tratado como si fuese el asesino de su esposa tiene que someterse a la prisión, a Shawshank, de donde hay un alcalde de la prisión que parece ser el más justo, que siempre anda con la Biblia bajo el brazo y cita versículos bíblicos, pero hace de todo este lugar donde debe haber justicia, lo convierte en un aguantadero, porque roba, no paga los impuestos, usa al banquero para, digamos, le haga las declaraciones juradas falsas, incluso mata también. Y Andy Dufresne sufre y padece todo eso como un siervo sufriente. Y en una escena que es maravillosa, donde lo tratan mal a él y donde él tiene que hacerse como si fuese un ladrón, consigue para todos los otros compañeros de prisión una tarde sobre el techado de la prisión con cervezas mirando el atardecer. Un momento de redención completo. Uno tiene que preguntarse por qué ese pobre hombre tuvo que entrar en esa cárcel.
para darle redención a su compañero de celda. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz como si fuese un ladrón? Para dar redención al que estaba a su lado, que reconoció que él estaba ahí justamente, que era un ladrón de verdad, pero él se arrepintió y reconoció en aquel que estaba colgado en el medio su redentor. Ahora, apreciado hermano y apreciada hermana, estoy seguro que tú no eres un ladrón como lo fue Dimas en la cruz. Pero si te sientes culpable en tu vida, mira a esas 3 cruces y decite a ti mismo, si Jesús perdonó el pecado de ese ladrón, ¿cómo no puedo ir yo también a sus pies y pedir redención, pedir arrepentir, venir arrepentido, que me acoja también a mí, que Él sea mi santuario, que Él transforme mi vida, que Él me dé la fuerza para vivir diferentemente en mi vida, para no tener que afrontar todas las consecuencias del desastre en que yo mismo me manejé? Pedir a Dios, Dios, termina mi religión que es un aguantadero y dame una religión de verdad. Hazme reconocer que yo debo cambiar. No eres tú quien debe cambiar, sino soy yo quien debe cambiar. Y es así, apreciados hermanos y hermanas, como podemos vivir, seguir viviendo diferentemente, aún en medio del desastre. Cuando Dios quita cosas de tu vida, muchas veces es para destruir tu falsa religión, porque has convertido tus cosas, tu familia, tu dinero, tu trabajo, tu reputación en una religión, en un aguantadero espiritual. Y los aguantaderos espirituales no tienen futuro ante Dios, pero gracias a Dios no tienen futuro, porque Dios no quiere que vos seas alguien que viva en un aguantadero, sino quiere que tú vivas en un santuario, que puedas ser transformado profundamente, para vivir como Andy Dufresne, capaz, en Shawshank Redemption, como alguien renovado, como alguien que incluso cuando es tratado como si fuese un criminal, tener una dignidad que nadie le podía quitar. Porque tú también estás llamado a traer redención a tu familia, a tu trabajo, a tu vecindario, vivir rectamente por más que todos no viven rectamente. ¿Cómo seguir viviendo aún en medio del desastre? Cuando el desastre parece inevitable, seguiré viviendo en la confianza radical de que el Dios que acogió al ladrón arrepentido en su gran misericordia es y será también para mí mi santuario en medio del desastre. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos. Un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en Asunción, vení a celebrar con nosotros en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.